Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, quiero hacer una pregunta que no hace falta que la responda de manera audible, ¿sí? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiende usted por fructificación y multiplicación? Bueno, cada uno tiene le viene a la idea algo, ¿no? Cuando uno dice fructificación y multiplicación, ¿sí? Eso que usted entiende, lo que usted entiende, es exactamente lo que Dios quiere para su vida y para la mía, ¿sí? Para toda la humanidad Dios quiere eso, no solo para sus hijos, ¿sí? Sino para toda la humanidad. Porque en Génesis, en el libro de Génesis, que se relata el inicio de todo, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando crea la especie humana, Jesús lo inmediatamente después que dijo fue esto: fructificad y multiplicaos. Génesis 1:28 específicamente dice así, dice, y Dios les dijo, o Jehová les dijo, dependiendo de la versión de la Biblia, y Jehová les dijo, fructificad y multiplicaos. Para que más o menos tengamos una idea, en el 1:26 de Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y a imagen y semejanza de Dios los creó. 1:26. Y en el 1:28, es decir, 2 versículos más tarde, pensemos, cuando ellos estaban en condición de saber cuál era el propósito de Dios, les dice, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen sobre los peces, las aves, los animales, los que caminan, los que se arrastran, los que vuelan, etcétera, etcétera. Termina diciendo ese versículo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué entiendo yo? Yo entiendo que el propósito de Dios para aquella creación hecha a su imagen y semejanza es un propósito de fructificación y multiplicación. Eso es lo que yo entiendo, no sé usted, ¿sí? Por eso yo le pregunté y digo, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué le salta al corazón cuando se oyen las palabras fructificación y multiplicación? Ahora, siendo ese el propósito de Dios para la humanidad, para toda la humanidad, la pregunta obvia hoy, a estas alturas de la vida, 2022, es, ¿tenemos o estamos experimentando nosotros esa fructificación y multiplicación? Eso que usted y yo entendimos cuando yo le pregunté, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me viene a la mente fructificación y multiplicación, yo puedo decir que a mí me viene a la mente prosperidad, salud, bienestar, gozo, alegría. Eso me viene a mí a la mente cuando hablo de fructificación o multiplicación. A mí no me viene a la mente, si es que me dicen, ¿qué piensa usted por fructificación y multiplicación? A mí no me viene a la mente, por ejemplo, escasez, tristeza, conflicto, dolor, quebranto. Más bien eso me parecen a mí términos antagónicos a fructificación y multiplicación. No sé usted, como diría el cantante, no sé tú, pero yo entiendo esto, ¿no es cierto? Ahora, no estamos experimentando esto. Es decir, aquel propósito original de Dios para la humanidad, creada a imagen y semejanza de Dios, no es que estamos experimentando esto, ¿no es cierto? Y la razón es obvia, pues, porque si en Génesis 1:28 Dios nos muestra cuál es el propósito para esta creación hecha a imagen y semejanza de Dios, nosotros vemos que en Génesis capítulo 3, cuando entra el pecado, obviamente se destruye el plan de Dios. Se destruye, o sea, ese propósito original, beneficioso, próspero para nuestras vidas, queda prácticamente destruido cuando entra el pecado. Así, lo estoy hablando en términos generales, ¿no es cierto? Pero claro, no experimentamos ese tipo de situaciones, pero por eso vino Cristo Jesús al mundo. Porque cuando Cristo Jesús viene al mundo, Él viene y nos dice dos cosas, entre las muchas que podríamos mencionar, pero estoy hablando en términos generales. Antes de que Cristo se haga presente aquí como Emmanuel, como Dios con nosotros, ya fue anunciado, todo el Antiguo Testamento lo anuncia, y lo anuncia también el ángel Gabriel, vísperas de engendrar en el vientre de María, y dice que va a venir el Hijo de Dios, el ungido de Dios, dice que va a
perdonar al mundo, o que el propósito de Él es limpiar el pecado de la humanidad. Es decir, aquello que destruyó el plan inicial, ¿no es cierto? Un plan inicial de fructificación y multiplicación, el pecado lo destruyó. Jesucristo vino a quitar ese obstáculo, vino a eliminar ese obstáculo. ¿De quién? De la humanidad. Estamos hablando de toda la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, la primera cosa, digo, que destaco es que el pecado que destruyó el plan original de Dios, de bendición, de prosperidad, de gozo, de multiplicación, ¿sí?, que quedó destruido por el pecado, Jesucristo vino a quitar ese obstáculo, ¿sí?, a eliminar esa posibilidad de destrucción del plan inicial de Dios, primera cosa. Y segundo, nos vino a recordar y a decirnos que Él mismo, que Cristo Jesús mismo, ¿sí?, había sido el instrumento de Dios, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, para traernos vida y vida en abundancia. Dicho de otro modo, nos da nuevamente la posibilidad de que aquel propósito original de fructificación y de multiplicación pueda manifestarse, ejecutarse, ser una realidad en nuestras vidas. Eso lo dijo Cristo Jesús, ¿sí? No solo que Él había venido al mundo a perdonar, a llevarse el peso, el precio del pecado, que es la muerte, y Él murió y resucitó y le venció a la muerte y por lo tanto le venció al pecado, sino que también dijo, vean, yo he venido a darles vida y para que la tengan en abundancia. Y por eso Él se mostró como lo que es, como Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el ungido, como el Salvador del mundo, haciendo milagros, prodigios, señales, reviviendo muertos, sanando enfermos, liberando endemoniados, dando instrucciones con sus palabras, ¿sí?, en su conocimiento, ¿sí?, y en su sabiduría. Todo eso lo manifestó. ¿Y sabe qué? La gente no entendió. No entendía. Tanto no entendió que en vez de, por último, vea, elogiar lo que Cristo estaba haciendo, ¿no? Es decir, mostrando lo que las profecías habían dicho que habría de venir el ungido, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a sacar de la cárcel a los presos, dándonos entendimiento en un sentido global de que habría de venir a libertarnos para vida en abundancia. Eso es lo que Él quiso hacer, eso es lo que Él quiso demostrar, y lo demostró. El problema es que la gente no entendió. Por eso es que muchos le señalaron, le juzgaron, le criticaron, otros le persiguieron y procuraron su muerte. ¿Quiénes? Principalmente los líderes religiosos judíos de aquel entonces. Viendo Jesús este tipo de situaciones, esta falta de entendimiento, de discernimiento del propósito de Él aquí en la tierra, ¿cuál puedo decir a estas alturas? Era el propósito, pues renacer el propósito original que Dios tenía para la humanidad. Él vino a hacer eso, ¿no es cierto? Es decir, originalmente mi Padre quería que ustedes sean prósperos, ¿sí? El pecado ha impedido. Yo vengo a quitar de en medio el pecado y vengo a recordarles que pueden tener acceso a esta fructificación y multiplicación. Jesucristo habló mucho al respecto, de prosperidad, de bendición, de sanidad, de restauración, de paz. Habló mucho, mucho al respecto. Pero la gente no entendió. Entonces Jesús, que es el Hijo de Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que es Dios, Dios eterno, que hoy mismo está mirándonos y está intercediendo por nosotros ante el Padre diciendo, Dios, dales entendimiento y conocimiento, por favor. Papá, están ahí años en la iglesia, en algunos casos. Otros están a punto de salir corriendo, ¿sí? Y Dios, que conoce nuestros corazones y sabe de nuestros problemas, angustias, dificultades, pero también sabe Él que nosotros hemos olvidado de sus promesas, bendiciones, etcétera, etcétera. Está a la diestra del Padre intercediendo, diciendo, Señor, lo que dijo en un momento, ¿no? En un momento que se lo detalla ahí, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, le puede ir buscando, ¿sí? Dice, el problema no es que yo me muestre como hijo de Dios. Mateo 13, váyale buscando, ¿sí? Dice, el problema no es que yo me muestre como lo que soy, como el Salvador, como el Redentor, como el que abre nuevamente el camino para que el propósito de Dios se cumpla.
en la humanidad, ¿sí? Me he mostrado con milagros, con prodigios, con señales, con enseñanzas, con sabiduría, ¿sí? Sabiduría que ni el mismo Salomón se le asemeja. Él dijo, ¿sí?, que si la gente se admira con Salomón, he aquí uno mayor que Salomón, ¿no? Pero la gente no entendía. Entonces él dijo, el problema está en la gente. El problema está en la gente, obviamente, ¿sí? ¿Por qué el problema está en la gente? Porque la gente no tiene un corazón dispuesto. Y por eso es que en Mateo capítulo 13, ¿sí?, él una vez más trata de explicar de manera muy entendible, es decir, a través de parábolas, trata de explicar este plan que tuvo su Padre originalmente y que Cristo vino a ofrecernos nuevamente, ¿sí? Es decir, quitarnos el pecado, que es el obstáculo, que es el cáncer de esta vida, ¿sí? Y decirnos, ve, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, para que fructifiquen y multipliquen. Bueno, y les da una parábola que se conoce como la parábola del sembrador, ¿sí? Las parábolas son situaciones creadas en la mente divina de Dios para que nosotros en nuestras limitaciones humanas podamos tener un mejor entendimiento de lo que Él quiere decirnos respecto de su reino, respecto de su propósito, respecto del plan que Él tiene para nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, cuenta esta parábola, Mateo capítulo 13, y dice, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla, ya le digo cuáles son los versículos que textualmente les vamos a ver. Ahorita solo le estoy contando nada más. Entonces dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, ¿sí? Parte de la semilla cayó entre pedregales, entre las piedras, donde había poquita tierra. Parte de la semilla cayó entre espinos, en una tierra, digamos, un poquito mejor, pero habían espinos también ahí. Y solo parte de la semilla cayó en tierra fértil. Refiriéndose a cada una de estas posibilidades, dice, la que cayó en el camino, vea, vinieron las aves y al rato se la comieron, no dieron opción de nada. Y hace alusión que esas aves es el maligno, ¿no? Más adelante en los versículos que vamos a leer. Luego dice, la otra parte que cayó en las piedras, como tenía poca profundidad, surgió, unas ramitas así flaquitas, todo, pero surgió, se notó. Dice, pero como no había profundidad, las raíces no pudieron sostenerse, dice, prontamente se secó, se acabó esa expectativa de fructificación que podía aparecer. Dice, la otra parte que cayó entre espinos, esta creció, llegó a crecer un poquito, pero con el tiempo los espinos también crecieron junto a ella y terminaron ahogándola, terminaron absorbiéndola. Prevalecieron los espinos por sobre la aparente fructificación que se estaba dando. Dice, y solo una parte cayó en suelo fértil. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Suelo fértil. Así se llama. ¿Sí? Porque yo no estoy hablando a toda la humanidad. Yo no le estoy hablando a la gente que pasa por al frente y pasa de largo, mirando el rótulo de la iglesia. Yo estoy hablando a las personas que hemos sido llamados a ser suelo fértil. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es cierto? ¿Sí? Dios no nos llamó a nosotros para fracasar en la vida. Dios no nos llamó a nosotros para mendigar. Dios no nos llamó a nosotros para sufrir toda la vida. En la vida tendremos aflicciones, ciertamente, pero tranquilos, dice. Yo he vencido al mundo, así que tranquilos ustedes. Es decir, una cosa es que tengamos temporalidades, que tengamos situaciones aisladas, ¿sí?, de adversidad, que a la postre lo que quieren es, por un lado, dejarnos una enseñanza y hacernos crecer, ¿sí? Pero, por otro lado, Dios quiere una vida y vida en abundancia, ¿sí? Es decir, que no se contraponen las situaciones adversas con el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, Él menciona esta parábola. ¿Sí? Les menciona, dice que mucha gente inclusive se reunió en la playa. Cuando dijo playa, yo digo, qué ganas que me hace falta una playa, ¿no? Dice que se juntó mucha gente en la playa, Mateo capítulo 13, al punto que él tuvo que irse a una barca para desde la barca poder decirles esta parábola. Les dice esta parábola, la gente escucha, ¿sí? La gente
que viene a ser el sinónimo de lo que Jesús estaba diciendo, ¿cierto? O sea, había gente que escuchó y no entendió nada. La semilla cayó en el camino. Gente que escuchó, se emocionó y dijo, qué interesante, ¿qué querría decirnos? Pero qué interesante, ¿sí? La que cayó en las piedras. La gente que escuchaba también era gente que de pronto, asimiló de mejor manera, ¿no? Dijo, qué alhaja, no, sí sería bueno seguirle a este hombre. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero una vez que él termina la parábola, dice la Biblia, que él se fue con sus discípulos. Y sus discípulos le dicen, Señor, ¿por qué les hablas siempre en parábolas? ¿Por qué no les hablas claro? Y ahí Jesús les descubre a ellos esto que para nosotros no es un descubrimiento, pero sí es necesario que lo recordemos. Dice, ¿sabes por qué? Porque tiene que cumplirse lo que las profecías han dicho, tanto de mí como de ellos, tanto de mí como la gente de ese tiempo y de este tiempo, que aún teniendo oídos no oyen, que aún hablándoles claro no entienden, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios, siendo la semilla para todo el mundo, para que todo el mundo tenga la posibilidad de fructificar y de multiplicarse, de ser feliz, de ser más que vencedor y de enfrentar las cosas y salir siempre victorioso, pero lastimosamente no es para todos. Así que a ustedes les voy a explicar, les decía Jesús. Cuando les decía a ustedes, ¿se refería a quién? A los discípulos, ¿o no? ¿No es cierto? A ustedes. ¿Y quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran como nosotros, gente cercana y que había dispuesto su corazón para seguirle a Jesús. Pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos ser cercanos, seguidores de Cristo Jesús? Entonces debemos ser suelo fértil. Es decir, que se vea el fruto, ¿no? Porque uno puede decir, yo tengo un suelo fértil aquí, vea, increíble. Dice, ¿y el fruto? Una de estas. No, no es así. El suelo fértil se le reconoce por su fruto. Amén. Ya. Entonces, ahora sí vamos, por favor, a la porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 18 al versículo 23. Es la explicación que Jesús les da, no a todos, sino a aquellos que habían decidido seguirle de cerca y sumarse con él, ¿sí? Les da la explicación a ellos. Les dice, oíd pues vosotros, solo los seguidores cercanos, Mateo 13, del 18 al 23, dice, oíd pues con atención y reverencia. Hago yo la lectura y usted me sigue. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, o la explicación de la parábola que le había dado antes a toda la multitud. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Eso es fructificación y multiplicación. Y note esto que espero no olvidarme para decirle al final. Y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Bueno, ahí está dada la explicación de la parábola. Parábola que fue dicha a todos, pero explicada solo a ustedes. Amén. Ya. ¿Por qué explica solo a unos
¿Y por qué no les explica el resto? ¿Por qué el resto les dice una parte y les deja en la ignorancia? Porque el resto no eran seguidores cercanos, porque el resto eran noveleros oidores, porque el resto solo buscaba el chisme, enterarse de lo que ha hecho este hombre que estaba causando revuelo. Porque el resto eran de los que decían Diosito, Diosito, pero en realidad no tenían interés espiritual. Sí, esos que dicen, no, yo sé, uy, si Diosito conmigo ha sido, sí, pero en realidad no buscan agradarle a ese Diosito, no buscan seguirle a ese Diosito. Hay algunos que dicen, uy, yo sí, dice, yo tengo, conversaba el otro día con una persona, ayer con una persona, y decía, usted es pastor. Dice, sí, dice, yo tengo una amiga mía que es cristiana, dice, es una linda, y me ha llevado a sus cultos, dice, y son bien bonitos. Qué interesante. La amiga íntima ha sido cristiana y le ha hablado de Diosito y los cultos le parecen simpáticos. Entonces, todas estas personas que tienen estas actitudes en sus distintos niveles, vea, si la semilla cayó en el camino entre piedras o espinos, a la postre, ninguno aprovecha. A la postre, ninguno aprovecha, ¿no es cierto? Entonces, no es que Cristo Jesús sea mala gente y quiera que mucha gente no fructifique, no multiplique, no le vaya bien, no se sienta más que vencedor. No es eso. El problema es el corazón de la gente, ¿sí? Si nosotros revisamos las características de los discípulos, no es que ellos eran mejores que nosotros. Sí, yo sé que hay algunos aquí que les estoy viendo y no quiero decir el nombre que se parece, por ejemplo, al carácter de Pedro. Sí. Yo sé que, por ejemplo, hay algunos hijos del trueno, como Juan y su hermano Jacobo, malgenios, ¿sí? Y que inclusive en algún momento, siendo malgenios, bravucones, impacientes, intolerantes, que no hay cómo hablar con ellos porque por todo se sulfuran, fosforitos. Por eso Jesús les dijo que eran hijos del trueno, ¿sí? Y encima de eso, querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesucristo en su reino. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? Sí, uno a la derecha, esos en vez de ser de apoyo, iban a ser guardaespaldas. Malgenios, bravos, Rottweiler, o sea, terrible. Yo sé también que había gente de esos que ve, de esos Tomases, el Tomás. Estoy hablándole un poco de los discípulos, ¿no? El Tomás, ese que dice, ve, Jesús hizo tal cosa, dice, ¿será? Jesús dice, le ha prosperado ¿te acuerdas de tu vecino, el pobre, el que vivía bajo el puente? Sí, sí, le ha prosperado. ¿Será también? Dice, a lo mejor es fruto de la corrupción. O a lo mejor vendía droga. No. Y gente que se niega, porque así es el Tomás. El Tomás dice, ver para creer, ¿no? Y quiere ver el resultado y se niega a ver los frutos. Y así hay de todo un poco, por eso le digo, vea, estos que eran cercanos no eran mejores que nosotros. Y si usted quiere sentirse bien, hasta eran peores que nosotros. Pero habían tomado una decisión, ¿sí? Una decisión que era, yo he decidido seguirle de cerca a Jesús. Punto, ¿sí? Por lo tanto, ellos estaban diciendo en otros términos, ¿sí? Yo he decidido ser suelo fértil, porque yo quiero que en mi vida haya multiplicación al 100, al 60 o al 30 por 1. Y nótese que no hay una multiplicación por 1, ¿no? No dice que hay al 100, al 60, al 30 o al menos al 1. Porque todo multiplicado por 1 es lo mismo. Usted puede multiplicar 1 por 1 y le sale 1, o puede multiplicar 100.000 millones por 1 y le salen los mismos 100.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice con estas opciones que nos da? ¿Sí? Dios nos dice, mira, nadie que le sigue de cerca a Cristo Jesús, nadie que le sigue de cerca a Cristo Jesús, le puede ir mal en la vida, pues. No le puede ir mal porque algo está pasando, no le está siguiendo, no le está obedeciendo, no le para bola, ¿sí? O simplemente, cuando Jesús les estaba diciendo, yo quiero que ustedes sean suelo fértil, ninguno de ellos era suelo fértil, yo tampoco era suelo fértil, usted tampoco era suelo fértil. Pero es necesario que nos volvamos suelo fértil, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos un especial tesoro para Dios. Dice que nosotros somos tierra codiciable para el mundo. O sea, que la gente tiene que vernos y decir,
¡Qué bien le va a este Santiago! Hasta he estado pensando en ponerme una iglesia. Tiene que ver la gente que nosotros somos codiciables para ellos, ¿no es cierto? O sea, que la gente aspire a ser, a tener, a lograr, a vivir como nosotros estamos. ¿Sí? Ahora, yo miraba en el internet, ¿no?, que ahora hay esa facilidad, y decía, ¿qué pasó en mi vida, por ejemplo? ¿Sí? Que yo no era tierra fértil. De hecho, cuando yo llego a los caminos de Dios, es porque cero fruto había en mi vida. Cuando yo llego a los caminos de Dios, había cero fruto en mi vida. Me iba mal en todo, excepto en mi relación con mi esposa y con mi hijo. Eso es lo único que estaba muy bien. Amándole a mi esposa, ella a mí y a nuestro único hijo en aquel entonces. Pero en el resto, mi esposa enferma, mi hijo se enfermaba, y yo económicamente hecho pedazos, con el ánimo en el piso, todo, ¿no? Entonces no puedo decir que yo era suelo fértil, ¿sí? Estoy hablándole de hace 31 años. Y por eso digo, buscaba en el internet y digo, ¿cómo se logra un suelo fértil? Y permítame primero definirle al suelo fértil. Dice, el suelo fértil, esta es una definición común, no es espiritual ni mucho menos, obviamente la vamos a aplicar espiritualmente. Dice, suelo fértil es aquel que cuenta con la cantidad de agua y nutrientes necesarios para generar vida, es decir, estimular el crecimiento de las plantas. Eso es suelo fértil, ¿sí? El suelo fértil es aquel que cuenta con la cantidad suficiente de agua y nutrientes que le permiten generar vida y por lo tanto es propicio para el crecimiento de las plantas, o sea, para fructificar. Yo no sé qué clase de suelo éramos y tristemente podamos ser ahora, si es que no somos suelo fértil, si es que no estamos experimentando la fructificación y la multiplicación, si es que no estamos siendo bendecidos, si es que las promesas de Dios no se están cumpliendo en nosotros, si es que no estamos marcando la diferencia respecto de otros, ¿sí? No sé qué tipo de suelo seremos. A lo mejor somos como los del camino, o sea, un gran asfaltado. Usted siembre algo en el asfalto, no pasa nada. Siembre algo entre piedras, por ahí aparece una rama flaca, como decían los antiguos, irqui. ¿Sí? Que la postre en vez de dar ganas da pena, ¿sí? Y es una apariencia, cero fruto. O a lo mejor que algo va creciendo, parece que va tomando forma, cuando al día siguiente usted que va, los espinos le han acabado, ¿sí? Pero Dios quiere que nosotros seamos suelo fértil. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que decirles es que hay que abonar la tierra, ¿no es cierto? Hay que abonar la tierra. ¿Cómo se abona la tierra cuando ahora vemos que la tierra no es sino nuestro corazón? Nuestro corazón es eso, ¿no es cierto? Permítame repetir el versículo pertinente. Dice, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 60, al 100 y al 60 y al 30 por uno. Porque la palabra tiene que surtir ese efecto. Pero para que surte ese efecto, la tierra tiene que ser fértil. Y la tierra es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios. ¿Cuál es el nutriente necesario? Vea, la oración. La oración. Por último, la oración que diga, Señor, hazme entender tu palabra porque no entiendo nada. ¿Se ha oído usted esas personas que dicen, yo sí he leído la Biblia, pero dejé de leer porque no entiendo nada? ¿Sí? ¿Qué clase de camino será ese? ¿Qué clase de tierra será esa? ¿Sí? Dice, yo sí estaba leyendo un día la palabra, dice, pero no entiendo nada. ¿Sí? Le digo, disculpe, ¿y qué parte es la que no entiende? Porque la Biblia fue inspirada por Dios para los humanos, para que los humanos entendamos. Entonces, ¿qué parte estaba leyendo? Dice, estaba leyendo el Apocalipsis, de eso de los caballos, pero ¿por qué se pone a leer el Apocalipsis pudiendo leer los evangelios? Y es mentira, ¿sí? O la gente que quiere abonar la tierra fértil
con nutrientes de la palabra y dice, ¿qué me querrá decir hoy Dios? ¿Qué me querrá decir? Sí. Dice, y el asno habló en vez del profeta. Sí. Dice, clarito te está hablando. Entonces obviamente así no es, ¿no es cierto? Así no es. Hay que abonar el corazón. Y el corazón se abona con oración, se abona con lectura de la palabra, se abona con alabanza, ¿no? Pero si usted le quiere abonar al corazón viendo un programa de televisión en el que hay pura basura, pura porquería, y se enlaza con una serie que no le edifica en nada, que más bien le perjudica, que le muestra las tinieblas, ¿sí? Si usted abona su corazón con comentarios negativos, con chismes que no le ayudan en lo más mínimo, si usted comienza a pensar en todo lo fatal de la vida, si usted es una persona pesimista, ¿cómo quiere que la fructificación de su tierra fértil le traiga fruto? Pues es imposible. Si usted a una tierra le mete piedras, no le va a surgir nada, no le va a dar ningún fruto. Entonces uno tiene que nutrir su vida, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con los nutrientes necesarios, con los que ayudan, con los que abonan, con los que cambian, con los que transforman. De ese modo vamos siendo tierra fértil. A lo mejor vea uno, está poco tiempo en los caminos del Señor y no ha visto mucho fruto como espera, porque se está preparando la tierra. Pero a lo mejor hay personas que vivimos 30, 40 años en el Evangelio y que no hemos experimentado la fructificación que Dios quiere dar y nos va igual o peor que al resto del mundo, a quienes se les ha dado la palabra, pero nunca tuvieron ningún interés. Pero Dios nos está hablando a los cercanos, pues, a los que le creemos y a los que le queremos. Queremos que la fructificación y la multiplicación sea una realidad en nuestras vidas. Entonces hay que abonar la tierra. ¿Cómo? Oración, palabra, alabanza. Si les une a esos tres, se da cuenta que va a venir un nutriente mucho más fuerte, que es adoración. Entonces cuando uno adora a Dios, ¿no es cierto? Cuando uno se rinde a Dios, cuando uno le reconoce en todos sus caminos, cuando uno le alaba en cualquier circunstancia, cuando uno le busca y le procura, cuando uno le dice, ayúdame Señor a vivir siempre dentro de tu voluntad, cualquiera sea la situación, obviamente que la tierra se va siendo removida, se va volviendo fértil, ¿sí? Y luego tiene que verse, luego tiene obligación, consecuencia obvia, lógica, tiene que verse los frutos multiplicados cual al 100, a ese le apunto yo. No, pastor, pero también dice al 60. Apúntele usted al 60, yo le apunto al 100. Pastor, qué ambicioso, pero si tengo la opción de 100, tengo la de 60 y tengo la de 30, ¿quién es el que le apunta a la de 30? Yo, pastor, porque yo soy humilde. Perdóneme, una cosa es humilde y otra cosa es tonto. Yo le digo, si a usted le dicen, vea, te tengo un negocio, lícito obviamente, ¿no? Dentro de los principios y todo. Dicen, tengo un negocio en el que, ñaño, puedes ganarte $30,000. Yo dice, ¿a quién tengo que matar? ¿Sí? Una manera de decirlo. Otro dice, ve, ñaño, yo te tengo un negocio en el que puedes ganarte $60,000. Uno dice, no, ya hice un negocio con el de 30. No dice, ¿no es cierto? Y otro va y le dice, hermano, te tengo un negocio para que te ganes $100,000. ¿A cuál le apunta? Al de 30,000. Está de remover su tierra. Algo está pasando. Le apunta al de 60 porque dice yo soy mediano. Le apunto al de 60. No. ¿Sabe cuál hay que apuntarle? A la multiplicación y la fructificación del 100 por 1. Por lógica. Por lógica. ¿Sí? Esto no se trata de ambición ni mucho menos, sino que es obvio. Más aún cuando yo sé que mi Dios me creó a mí, a su imagen y semejanza, diciéndome mi propósito es que tú fructifiques y te multipliques. Y mi Dios sabe que el pecado
me quitó esa posibilidad. Pero mi Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que pague el precio de mi pecado, no el de Él, porque Él es santo y sin mancha, Él nunca pecó, para que pague el precio de mi pecado y abrirme nuevamente las puertas para que yo tenga una vida y que la tenga en abundancia. Y me dice, lo único que yo necesito es que tu corazón sea fértil, que tu suelo sea fértil. Y es el corazón, es el alma, es el entendimiento, los pensamientos, las emociones, la voluntad, la disposición. Eso es la tierra fértil de nuestras vidas. Una tierra fértil que no necesita otra cosa, que la semilla cumpla su proceso. Y concluyo con esto. No permitamos que el conformismo, por no decirle vagancia, de que no entiendo la palabra, venga el malo y la arrebate la semilla. Si no entiende, hay que abonar la tierra. No permitamos que la palabra o el comentario o el testimonio, ¿sí?, sea un evento emocional, porque crece, la recibimos con gozo y a la vuelta de la esquina no vuelvo más ni a la iglesia ni a abrir la Biblia. No permitamos. No permitamos que el mundo vaya a la par con el Evangelio, porque el mundo son los espinos, el Evangelio es la fructificación, y a la postre los espinos le ahogan al fruto que Dios quiere tener en nuestras vidas. Por el contrario, anótele, conéctese siempre con la palabra de Dios. Conéctese siempre con la palabra de Dios. Segundo, obedezca y póngale por obra. Lo poco que entienda, obedezca y póngale por obra. Y tercero, cuide que su corazón no se contamine. No permita que ese suelo fértil, que tiene que estar siempre fructificando permanentemente, jamás va a erosionar esa tierra. ¿Por qué? Porque está abonada de parte de Dios. No permite que se contamine. No llene su corazón de resentimientos, no llene de basura en cuanto a la información que hoy, la información que hay a través de todos los medios. Sí, me atrevo a decir que el 90% o 95% es basura, solo el 5% vale. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, a los jóvenes, que entiendo que si vienen y permanecen y perseveran, es porque quieren ser fructíferos también, pues, y es correcto, ¿no es cierto? Ellos mucho más porque tienen la fuerza de la juventud. Sí, estén contaminando con esas músicas, por ejemplo, que hay el día de hoy. Qué porquería, toda la vida ha habido. No es que en mi tiempo los panchos. Primero, no soy del tiempo de los panchos. Su abuelito ha de ser del tiempo de los panchos. Que todavía oíamos de otra cosa. ¿Sí? Pero en mi tiempo, toda la vida hubo porquería. ¿Sí? Solo que hoy hay mucho más. ¿Sí? Hoy es el común denominador. Antes era la excepción, hoy es el común denominador. Entonces no contamine. ¿Para qué contaminar el suelo? ¿Para que deje de fructificar? Dios nos ha llamado a que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 19 de julio a las 7 de la noche. El jueves 21 de julio nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios.
Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo.